Bienvenidos a Parlamento Abierto, la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México que ahora se encuentran en receso después de un fructífero periodo de sesiones que inició con el arranque de febrero y concluyó el último día de abril. La apertura tuvo lugar aquí, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con una sesión de Congreso General en la que se declararon iniciados los trabajos del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura. Una jornada en que los grupos parlamentarios dan a conocer sus agendas, las iniciativas que buscarán concretar en los próximos 3 meses y corresponden a las plataformas de sus partidos. Pero en el pasado periodo también hubo una tarea común, el interés de sacar adelante el encargo que la Constitución le mandata, en su artículo 41 a los diputados, y renovando escalonadamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, y esta vez tocaba designar a 4 consejeros, incluido el presidente de ese organismo. Para ello, la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, que reúne a todos los coordinadores, se comprometió a reformular la convocatoria de proceso de selección de los futuros consejeros electorales, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les había instruido 3 meses atrás precisar las características en que habría de definirse el consejero o la consejera presidente. Así que conformar con pluralidad el Comité Técnico de Evaluación también fue una tarea que comprometió a todas las bancadas, toda vez que esa instancia sería la encargada de revisar y depurar los perfiles de los aspirantes, garantizando que respondan a las características que las definiciones constitucionales establecen. En las expectativas del inicio, también se habló de futuras iniciativas del Ejecutivo Federal y de reformas en materia de igualdad de género, dando prioridad al compromiso pendiente de sacar adelante la 3 de 3 contra la violencia. En materia de igualdad sustantiva, tenemos ya varios años, porque ya no es solamente esta legislatura, la anterior, trabajando esta reforma de 28 artículos de la Constitución, en donde vamos a mandatar al Estado mexicano a que garantice que las mujeres no tengamos amenazas de violencia en todos los sentidos, laboral, económico, participación en los espacios públicos, de la toma de decisiones. Y entonces esta iniciativa de más de 50 iniciativas de todos los partidos, vamos ya por fin a concretarla antes del 8 de marzo, que es cuando tenemos que darle a las mujeres de este país algo que aporte esta legislatura de la paridad. También en cuanto a las iniciativas que manda el Ejecutivo, como la reforma electoral, que está pendiente y que sí queremos que se haga una insaculación para quien vaya a presidir el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y adecuaciones que creo que no se han comprendido bien. Lo que nosotros queremos es un instituto austero, un instituto con procedimientos menos engorrosos, no restarle credibilidad ni certeza a la democracia, claro que no, pero nos tenemos que acostumbrar a vivir en la justa medianía y en habilitar procesos que todos entendamos y podamos ser partícipe de ellos. Hemos armado una agenda legislativa muy ambiciosa, creo yo. Tenemos un paquete de reformas para paliar los efectos de la inflación, que es histórica, la más alta en 25 años, de un fondo emergente, de crear un apoyo económico para las familias, etcétera. Tenemos un gran paquete de reformas en materia de seguridad pública también. Estamos hablando de cerca de 15 o 20 iniciativas diferentes y algunas otras en lo particular que tienen que ver con requisitos de idoneidad para acceder a la Suprema Corte de Justicia, a propósito de los temas que estamos viendo en este momento, y algunos otros temas económicos. Me parece que tenemos quizá la agenda legislativa más ambiciosa en lo que va de la legislatura. Tenemos 4 espacios que van a quedar vacantes en el Consejo General del INE y la facultad exclusiva de renovarlos está en la Cámara de Diputados. Ya se emitió una convocatoria para conformar lo que se llama el Comité de Selección, el Comité Técnico de Selección. Desafortunadamente tuvimos una impugnación, una observación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos impide avanzar. Observaciones de forma y de fondo que vamos a tener que subsanar en estos días. Lo que nos preocupa, ciertamente, es que la mayor parte de este comité de selección recaiga sobre simpatizantes de un movimiento político, de Morena, del gobierno en este caso, y que puedan ellos armar por sí solos las quintetas con las cuales se va a seleccionar a los consejeros del INE.
En el grupo parlamentario del PRI sabemos de la importancia que representa concluir de manera satisfactoria, ojalá que así se pueda, la elección de los consejeros electorales del INE. Este es uno de los pendientes que tiene que ver con la democracia de nuestro país, que tiene que ver con la próxima elección presidencial y para nosotros es de la mayor trascendencia. Sabemos que existen también varios temas que están pendientes de debatir en la Cámara, como la Ley de Ciencia y Tecnología, una ley que definitivamente es de la mayor importancia para las y los mexicanos y donde de ninguna manera permitiremos que sea una iniciativa que se concrete como una ley regresiva. Por el contrario, es tiempo de darle el espacio a lo que implica también el federalismo, lo que implica también este tema de la importancia y el protagonismo de los científicos, de los centros de investigación, y será un tema que le pondremos especial interés. Y por supuesto, de manera particular, la 3 de 3, este mandato en donde queremos que las y los diputados de esta legislatura de la paridad nos comprometamos para que ningún agresor llegue al poder. Esta, entre otras, sin duda serán algunas de las prioridades que nosotros estaremos viendo pues de cara al arranque de este segundo periodo, de este segundo año de nuestra legislatura. En Movimiento Ciudadano centraremos nuestra agenda legislativa de este periodo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en materia de cultura de paz. Cómo regenerar el tejido social desde el ámbito de lo local y también replantearnos la estrategia de seguridad nacional. Es una estrategia al día de hoy fallida y tenemos que centrarnos en cómo debemos de resolverlo lo antes posible, al margen de politizar este tema que es el que más nos importa a las mexicanas y mexicanos. ¿Qué proponemos? Y lo hemos propuesto desde el principio: la capacitación formal de policías municipales, estatales y federales. Que haya una policía mucho más sólida y consistente, y con esto todo lo que se desprende de una capacitación a la policía en todo el país. Por otro lado, el tema de los cuidados. A ver, es una agenda que nos ocupa porque es un tema que ha estado siempre como una asignatura pendiente en este país. ¿Quién cuida? Y entonces, respecto de quién cuida, cómo cuidamos a quien cuida, cómo pueden tener derechos laborales, licencias, derecho al luto y también que tengan seguridad social. Es cuidar a quien cuida en este país. Y también, no solamente está centrado en estos dos ejes, nos importa mucho la agenda medioambiental. También centralizarnos en océanos y costas, cómo empezar a trabajar y poner sobre la agenda política, encaminarnos a los combustibles cero emisiones en el mar y regularizar todo el manejo de las costas, el derecho a la playa libre. Una fecha que se ha vuelto cada vez más significativa para la Cámara de Diputados es la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este año, las integrantes del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva se reunieron la noche anterior para tener lo que llamaron una pijamada legislativa. Las vicecoordinadoras de Morena, Aleida Alavés, del PRI, Blanca Alcalá, y del PRD, Elizabeth Pérez Valdés, así como la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Vences Valencia, enlistaron 12 asuntos pendientes, dándole prioridad a la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia para evitar en las boletas electorales de 2024 la presencia de candidatos que hayan cometido acoso, violencia familiar o que sean deudores alimentarios. En la sesión solemne en el Pleno, diputadas de los 7 grupos parlamentarios, además de compartir sus valoraciones en torno a la actual política gubernamental en materia de igualdad, manifestaron su disposición a concretar, antes de que terminara el periodo legislativo, el compromiso de ningún violentador al poder. Como parte de la Jornada Violeta, se incorporó el término de violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y hubo cambios para visibilizar y erradicar los estereotipos de género en la producción cultural. Se incrementó la sanción por el delito de violencia familiar en contra de personas adultos mayores, embarazadas o personas con discapacidad, y se modificó la Ley General de Responsabilidades Administrativas para castigar el hostigamiento y acoso sexual como falta administrativa grave. Se avaló también la actualización del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Víctimas para precisar que las lesiones inferidas con ácido deben castigarse.
Vamos a esa crónica. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Diputados llevó a cabo este martes 8 de marzo una sesión solemne en la que participaron diputadas de todos los grupos parlamentarios. La diputada Carla Yuritsi Almazán Burgos, en funciones de la presidencia de la mesa directiva, manifestó que desde el Grupo Plural continuarán trabajando por más derechos y por garantizar el respeto de estos, y añadió que continuarán luchando por reducir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Si existe un ser revolucionario que siempre ha buscado ser protagónico de cambio en beneficio de la sociedad, ese debe ser llamado mujer. Desde el inicio de nuestros tiempos, las mujeres hemos tenido en nuestras manos la responsabilidad de construir los cimientos de lo que hoy es nuestro mundo. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Cristal Vences Valencia, reiteró que la lucha debe continuar hasta que la dignidad, la igualdad, la libertad y la fraternidad se hagan costumbre. Que se hará realidad la 3 de 3 contra la violencia, que es una demanda legítima de colectivas y defensoras de los derechos humanos. Esto, ya que el día de ayer se suscribió esta iniciativa por consenso de casi todos los grupos parlamentarios a través del Grupo Plural de Igualdad Sustantiva. La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández sostuvo que es urgente contar con un sistema de cuidados, erradicar la violencia y garantizar una auténtica igualdad sustantiva. Hoy, las mujeres alzamos la voz para exigir el respeto irrestricto de nuestros derechos. Juntas somos más fuertes y solo en unidad podremos erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres que padecemos las mexicanas. La diputada Ania Saraí Gómez Cárdenas señaló que la mujer mexicana continúa sufriendo violencia, abuso, discriminación, injusticia, desigualdad y feminicidio, y externó que hoy se lucha por mejores condiciones de vida. Conmemoremos a las que estuvieron antes de nosotras y agradezcamos que su lucha, su esfuerzo y sacrificio hoy nos permiten estar construyendo nuestra propia historia. No hay mejor manera de conmemorar este día que haciendo valer nuestro derecho a vivir y a tener una vida plena y llena de oportunidades, sin que el hecho de ser mujeres sea un impedimento para ser felices. La diputada Adriana Campos Huirache sostuvo que hoy en día no se han podido implementar políticas públicas efectivas ni frenar el alza de agresiones, delitos y feminicidios. Pero un reto para atender lo que aún no tenemos a cabalidad. Libertad, respeto a nuestros derechos, autonomía, pero sobre todo la garantía de seguridad para las mujeres de este país. Hoy debemos tener claro que atravesamos el momento más crítico de violencia de género en el país. La diputada María del Carmen Pinete Vargas sostuvo que se sigue alzando la voz para lograr igualdad salarial, la creación de sistemas de cuidado, incorporación de la perspectiva de género como política institucional al interior de los sistemas de justicia y por la erradicación de los feminicidios y la violencia. Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo ha sido una fecha para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. En 1975 la ONU estableció el Día Internacional de la Mujer para reconocer la lucha de miles de mujeres por la defensa de sus derechos. La diputada María de Jesús Rosete Sánchez manifestó que seguirá alzando la voz por la lucha y la defensa de las mujeres a una vida libre de violencia. Paso con sororidad a las mujeres de esta legislatura de la paridad. Todas ustedes desafiaron estereotipos que cuestionaban nuestra participación política y social en la vida democrática de México. Mi reconocimiento, mi respeto y admiración profunda a las mujeres del Grupo Plural. La diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz precisó que 7 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia y señaló que las mujeres siguen perdiendo la vida o viviendo con miedo. Coincidimos en que tenemos el derecho de vivir seguras
y de caminar con tranquilidad. Coincidimos en que es inaceptable que por el simple hecho de ser mujer tengamos que tomar medidas extraordinarias para cuidarnos de conocidos y también de desconocidos. Para finalizar, la diputada Edna Giselle Díaz Acevedo reiteró la reivindicación de los derechos de las mujeres y se pronunció por un país libre y sin miedo. Precisó la importancia de hacer eco de las luchas de las mujeres en los espacios públicos. Buscamos este día y este espacio para que sea el de la voz de esas legítimas denuncias y sean el principio de acciones claras y contundentes a fin de erradicar las desigualdades sociales que tienen que enfrentar millones de mujeres. El jueves 23 de marzo, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un intercambio en el que revisaron los alcances de cada uno de los poderes en la definición de asuntos legislativos y electorales. Al concluir, el presidente de la Jucopo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ignacio Mier Velasco, hizo una declaración que se inscribe en el avance de la paridad de género en México. La futura presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral recaería en una mujer. Explicó que esa definición era resultado de una decisión trascendental tomada por todas las fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados y de inmediato la Jucopo señaló al Comité Técnico de Evaluación que debía garantizar que la cuarta quinteta de los aspirantes a consejeros del INE debía estar integrada exclusivamente por el género femenino. De esa forma quedó establecido que quien presidiría al INE por los próximos 9 años sería una mujer. Esta determinación cerró las diferencias que durante semanas tuvo la Jucopo con la sentencia que los magistrados del Tribunal Electoral manifestaron para que el relevo del INE debía aplicarse con alternancia de género en ese máximo cargo del órgano autónomo, cumpliendo así con un principio de la Constitución, principio que ha dado nombre a los trabajos que realizan las y los diputados de México desde 2018 y que actualmente es parte del emblema de la 65ª legislatura, la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. El pronunciamiento que hace la Junta de Coordinación Política es sugerirle respetuosamente 2 cosas al Comité Técnico: que garantice que la cuarta quinteta sea integrada exclusivamente por el género femenino, exclusivamente. Segundo, que con esto se confirma la vocación y la actitud de todos los grupos parlamentarios. Hoy, después de escuchar a los integrantes del Tribunal Federal Electoral, a sus magistradas y magistrados, confirmamos esa convicción. Solamente queríamos precisar que no va en la línea de las sentencias de una discusión que tiene que ver si las mujeres o no tenían el derecho o iban a encabezarlo. Sino era un asunto de diferenciar el órgano colegiado, que son pares, serán 5 hombres y 5 mujeres, 5 mujeres y 5 hombres, y la sentencia pidió que se diferenciara la presidencia del resto de los órganos, así dice la sentencia. Y en ese sentido nosotros propusimos en la propia convocatoria que fuera mixta con igualdad sustantiva para mujeres. Y ahora confirmamos que no solamente sea igualdad sustantiva, sino que sea integrada exclusivamente por mujeres, pero es una sugerencia respetuosa al Comité Técnico. Es el pronunciamiento que hace la Junta de Coordinación Política, porque ustedes lo saben también, y eso lo comentamos, que fue el propio tribunal el que determinó que no podía de ninguna manera, en todas las etapas, hasta que concluyera la última, el Comité Técnico informar nada con relación al proceso a la Junta de Coordinación Política.
La madrugada del viernes 31 de marzo culminó de manera inédita el proceso de recambio del Instituto Nacional Electoral con la designación de la consejera presidenta Guadalupe Tadei Zavala y los consejeros Jorge Montaño Ventura, Ritabel López Vences y Arturo Castillo Loza. Inédita porque por primera vez se aplicó la insaculación, un método previsto en la Constitución que marca la ruta para los relevos del INE. Y aunque en la Junta de Coordinación Política no se logró un acuerdo sobre los 4 perfiles que en el Pleno pudieran alcanzar el voto de las 2/3 partes de las y los diputados, esa mayoría calificada que el artículo 41 establece para avalar a los consejeros electorales, sí hubo acuerdo para tomar ese camino. Someter por separado a la insaculación las 4 quintetas que contenían los 20 finalistas que el Comité Técnico de Evaluación consideró más idóneos para integrar ese organismo autónomo. Fue una sesión exprofeso para votar este acuerdo. Hubo 3 posicionamientos, uno de Movimiento Ciudadano, otro en representación del Bloque de Acción Nacional, PRI y PRD, y uno más del bloque de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. La aprobación fue también la del protocolo de insaculación que detalló hasta la forma en que las diputadas secretarias de la mesa directiva, que serían escrutadoras, debían mirar al Pleno mientras sacaban la boleta ganadora que leería el presidente de la mesa directiva de la Cámara, Santiago Krill Miranda. El protocolo igualmente precisó las características de la urna transparente y de las boletas que ahí se depositaron, la forma en que debían firmarse y doblarse y las 10 vueltas que la escrutadora debía darles antes de tomar la que contenía el nombre de los ganadores. Cada paso fue grabado por las cámaras del canal del Congreso a fin de contar con videos para despejar cualquier duda y evitar suspicacias. Fue una forma peculiar de garantizar un árbitro electoral autónomo y que dé certeza al voto de las mexicanas y los mexicanos. Vamos a la crónica de un momento que, a decir de los conocedores de la vida legislativa, por sus resultados en el tiempo, termina marcando el saldo a favor o en contra de lo que hizo una legislación para preservar la democracia. El candidato insaculado para ocupar el cargo de consejero electoral es Jorge Montaño Ventura. Ciudadana insaculada Ritabel López Vences. Gracias.
Ciudadano insaculado Arturo Castillo Loza. Ciudadana electa por insaculación Guadalupe Tadei Zavala. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias esta vez por acompañarnos en un recuento de las crónicas que marcaron la historia del pasado periodo ordinario de esta 65ª legislatura.